Liderazgos sin miedo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación en la que ya hemos estado compartiendo con ustedes a través de las redes sociales durante estos días, que es el cierre y no porque sea ya definitivamente el último momento en que quienes hemos estado en esta alianza vayamos a tocar el tema o estemos dejando de acompañar a nuestros líderes y lideresas sociales en los territorios con nuestro trabajo, sino que cerramos 2 meses de una campaña intensa, maravillosa, que ha impulsado desde un primer momento la Esquina Radio y también nos ha invitado a otras organizaciones, medios de comunicación, a que hagamos eco de este levantar la voz por nuestros líderes y lideresas sociales en Colombia. Un saludo muy especial a quienes a esta hora nos ven en directo a través de el Facebook Live de la Esquina Radio y de Hacemos Memoria, dos de las organizaciones que hacemos parte de esta conversación que hemos estado adelantando durante 2 meses. Y también a los oyentes que a esta hora nos amplifican a través de los 101.4 FM de la Esquina Radio, una bienvenida pues muy especial a esta conversación. Vamos a conversar entonces hoy sobre los desafíos para la protección de nuestros líderes y lideresas sociales. Para esto nos acompañan Dione Patiño, ella es comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en comunicación política de la Universidad de AFID y directora de la asociación Palco y la emisora La Esquina Radio. También está con nosotros William Muñoz, él es presidente de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, ASOBAC, que precisamente es una de las asociaciones campesinas a las que más líderes campesinos le han asesinado, amenazado y hostigado durante este último tiempo. Lieberman Rengifo nos acompaña desde el Putumayo, la red Cantoyaco, que significa Canto del Agua. Son 8 radios comunitarias unidas en red y pues desde el año de 1988 fueron víctimas pues un atentado en el que murió el padre Alcides Jiménez, uno de los pioneros de la radio comunitaria en Puerto Mayo, pues hace que ellos sean víctimas también de esta situación, y muy interesante conversar con Lieberman y con todos los líderes y lideresas de Putumayo qué están haciendo en este momento para informar y para que sus procesos sociales no se detengan. Y finalmente, Sirley Muñoz, quien es coordinadora de comunicaciones, incidencia y del sistema de información del programa Somos Defensores, que es una de las plataformas que de manera más seria y contundente, digamos, ha hecho seguimiento no solamente a las cifras, sino también al acompañamiento a los líderes y lideresas sociales en este territorio. Les cuento antes de comenzar pues que esta alianza que hemos hecho para la campaña Liderazgo sin Miedo ha sido por parte de la Esquina Radio, de Justicia, la Corporación Jurídica Libertad, Diario de Paz, la Corporación Región, Hacemos Memoria, Viva la Ciudadanía, el colectivo Ojo de la Aguja, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y la Agencia Internacional de Noticias Presenza, y a la cual también se ha sumado en el último mes el CINEP. Así que entonces vamos a estar conversando sobre este tema porque seguimos haciendo memoria por quienes ya no están y por quienes siguen luchando en sus territorios. Una bienvenida muy especial para todos y todas, y quisiera comenzar esta conversación con William Muñoz, que nos acompaña desde el Bajo Cauca. William, quisiera que nos contaras un poco de tu historia, de tu trayectoria como líder, que ha sido precisamente uno de los focos a los que le hemos puesto la atención en esta campaña Liderazgo sin Miedo, y es precisamente las historias de nuestros líderes y lideresas. Entonces te doy la palabra para que nos cuentes un poco de, bueno, ¿cómo llega uno a hacerse líder social? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Bueno, muy buenos días a todos y todas a los oyentes y a los que están participando hoy acá. Pues bueno, trataré de ser un poco breve porque el tiempo es corto, ¿cierto? Pero es como tratar de asumir ese reto entre ese poco tiempo que nos queda, contar pues con un poco como esa trayectoria que nos ha tocado, especialmente a nosotros como campesinos o hermanos para ejercer un cargo como este tipo de liderazgo.
Yo por ejemplo, como en los años 2009, 2010, empecé pues como en tema de liderazgo a través de las juntas de acciones comunales, empecé como coordinador de trabajo dentro de la junta, que eso lo llaman lo que es el comité empresarial. También pues ejercí en el 2011 como coordinador de deporte dentro de la junta. Ya por allá dentro del 2012 a 2014 ejercí ser vicepresidente de la Junta de Acción Comunal Vereda Cañón de Iglesia. Y pues ya en el 2014-2016 pues me tocó ejercer ya el cargo de presidente, o sea que empecé escalonadamente, o sea eso no fue de una que uno llegó a formarse para ejercer ese tipo de liderazgo, hasta el 9 de abril del 2016, pues que se hizo la asamblea, obviamente durante ese tiempo estas juntas de acciones comunales, las que conformábamos a la Asociación Campesina del Bajo Cauca, pues en la asamblea que se hizo en el 9 de abril del 2016, allí pues, fue elegido como presidente de esta organización social, que asumir este reto pues, es una responsabilidad muy grande y que hasta el momento pues, he estado asumiendo esa responsabilidad. Gracias, William, y gracias también por haber participado de esta campaña, porque tu voz también estuvo alimentando estos 2 meses digamos, esta juntanza que hemos hecho precisamente para acompañarles en esta situación que han estado pasando. Y más adelante vamos a tener la oportunidad de conversar un poco más sobre precisamente las afectaciones que han existido alrededor del liderazgo tuyo, pues, y de la gente en Azobaca y en el Bajo Cauca. Sirley, hagamos un mapa de la situación actual de los líderes y lideresas sociales en Colombia. ¿Cómo está su situación hoy? Y si se pudiera hacer una suerte de mapeo de cuáles son los departamentos más afectados en este sentido. Bien, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo creo que ahora estamos ante un panorama muy complicado, muy difícil. Venimos los últimos años diciendo cada vez que cada año es el peor año, el año con el mayor número de cifras de agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, y este año lo tenemos que seguir sosteniendo. Sostenemos la misma afirmación porque lamentablemente desde 2017, después de la firma del acuerdo de paz y con toda la reconfiguración del conflicto por la falta de buena implementación del acuerdo, comienza a subir el número de agresiones en el país. Y lo vimos en 2017, 2018, 2019, y lamentablemente el primer semestre de 2020, que es lo que más tenemos analizado en el momento, tenemos que decir que se mantiene la misma situación, que las agresiones siguen incrementándose, que particularmente les puedo decir sobre los asesinatos, incrementaron en un 61% en relación con el año anterior. Eso es una cifra horrorosa. Lo que hemos visto este primer semestre de asesinatos es una cosa que no habíamos visto antes en los años anteriores, y es que cada 8 días tenemos que registrar asesinatos. Y allí pues lo que estamos viendo es que los territorios que históricamente han sido más golpeados por el conflicto armado y las violencias siguen siendo los más golpeados en este momento en relación con las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, que son Cauca, Antioquia, y ahí aparece La Guajira también en agresiones. Pero en asesinatos tenemos particularmente Cauca. Siempre aparece como el departamento más golpeado en relación con los asesinatos. Y hay un asunto este año que nos preocupa muchísimo, que es el incremento de agresiones en el sur del país y particularmente en Putumayo. Lo que estamos viendo allí, la relación que hacemos es un tema con el asunto de los cultivos de uso ilícito y particularmente con las erradicaciones que está haciendo el gobierno, con las que está rompiendo todos los acuerdos que se tenía con los campesinos, con los líderes en las regiones. Están entrando a los territorios a erradicar y eso genera un montón de conflictos en el mismo territorio y unas agresiones que la misma fuerza pública está realizando. Por ejemplo, tenemos un incremento muy alto en las agresiones que está cometiendo el ejército en los territorios, y este año hemos registrado varios casos de ejecuciones extrajudiciales a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entonces lo que tenemos es un panorama muy, muy complicado y que se viene agravando mes a mes en todos los territorios del país.
allí quisiera también agregar una última cosita y es el tema de las zonas futuro y de los PD, porque ahora estamos haciendo este análisis, comenzamos a cruzar, bueno, ¿dónde están los PD? ¿Dónde están las zonas futuro, que son las que el gobierno dijo, bueno, nuestra estrategia es militarizar para proteger a los liderazgos sociales? Y cuando cruzamos esas zonas que se están militarizando con las zonas PD, coinciden. Las zonas futuro cubren los municipios PD y allí es donde más asesinatos se están cometiendo. Entonces, lo que quisiera concluir ahí es que la militarización no es una solución y que estas medidas que se están tomando por parte del gobierno, pues realmente lo que están generando es más agresiones y riesgos para los liderazgos sociales. Lieberman, precisamente en ese contexto que nos caracteriza, Sirley, quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo son las condiciones para que un conjunto de radios comunitarias del sur-sur, como ustedes les gusta llamarlo, que me parece maravilloso, ¿cómo son las condiciones para informar en medio de este contexto? Bueno, primeramente pues saludarles, un abrazo y un saludo desde esta región de Putumayo. Pues de verdad, digamos que desde que comenzó, digamos, este conflicto prácticamente, que yo me acuerdo de 98 hacia acá, es muy difícil, digamos, el tema de la comunicación e información en estos territorios y sobre todo cuando se hace individualmente. Por eso el trabajo que desde las radios comunitarias lo hemos hecho es en bloque, como red y como colectivos, pero no, digamos, de manera individual, de una forma, digamos, de pronto, si se quiere decir así, buscando protagonismos, de informar, sino que es en colectivo, donde podemos informar y comunicar hacia otros territorios y sobre todo, digamos, vincularnos no solamente, digamos, como radio, sino como organizaciones sociales del departamento. Dione, sigamos por esa línea que nos pone Lieberman y hablemos de, bueno, ¿cuál es el papel de la radio comunitaria en este sentido? Bueno, un saludo especial. Yo quiero iniciar, Daniel, agradeciendo a las organizaciones que nos acompañaron en esta iniciativa. Y fue un acompañamiento directo, oportuno, preciso, que nos hace más fuertes, no como radio, sino como temática nacional. Y en esa búsqueda de la defensa de los derechos humanos, digamos que la radio comunitaria juega un papel importantísimo, y lo digo con el apellido de comunitaria porque nos diferencia de manera abismal con las radios tradicionales o un poco con las radios comerciales. Lo primero es que las radios comunitarias se las asignan a organizaciones sociales conformadas. Y hay muchas de nuestras organizaciones sociales que tienen una licencia de radio comunitaria y que olvidan cuál es su misión como organización social, y se dedican solo a informar esos aconteceres, o que muchas veces por fortuna pasan en los municipios, si son noticias positivas o aquellas denuncias que tenemos que hacer, pero se nos olvida que lo misional de las radios comunitarias es comunicar y es acompañar. Y por eso, en ese agradecimiento que hoy quiero dar a estas organizaciones que nos acompañaron, a los que nos escucharon, a los que nos vieron por las redes sociales y a los que van a seguir con nosotros militando, digamos, en esta defensa por la vida, en este acompañamiento, digamos, de esos liderazgos, de los líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, es que precisamente nosotros también tenemos un nivel misional, y no es solamente decir, contar, informar, sino acompañar y tomar posición, ¿cierto? ¿Cuál es la posición entonces de nuestras emisoras comunitarias cuando hablamos de la defensa de la vida? Y cuando hablamos que los líderes, defensores y defensoras de derechos humanos son nuestros vecinos, son las personas que estuvieron con nosotros en el convite comunitario, los que caminan con las calles, los que se suben con nosotros a los buses de servicio público. Entonces, si recuperamos o si por lo menos iniciamos una primera reflexión como medios comunitarios que somos, vamos a entender por qué las radios comunitarias o los medios comunitarios en general es digamos, para esta democracia importantísimo que tomemos posición.
que acompañemos procesos sociales, y cuando hablo de posición, pues por supuesto no hablo de la posición política de los partidos tradicionales, hablo de la posición política de la organización adjudicataria de la licencia, que no debe ser otra más que acompañar los procesos de desarrollo de sus territorios. Gracias, Dione. Yo quisiera también resaltar algunas de las frases que la campaña ha estado compartiendo en las redes sociales, y las vamos a estar rotando en algunos momentos de la conversación. No solo somos conflicto, no solo somos ilegales, minería, extinción de dominio. En la región también somos cultivadores, también somos comunidades indígenas, comunidades campesinas, grupos afro. Esa fue una de las frases que nos compartió Cecilia Mora, lideresa precisamente de la comunidad indígena de Puerto Santo, en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Y para seguir precisamente con lo del Bajo Cauca, William, quisiera que nos contaras, bueno, cómo está la situación hoy allí en el Bajo Cauca y qué estrategias han implementado ustedes de autoprotección también como líderes y lideresas. No sé si tuve un problema ahí de pronto con el audio. Decía entonces que vamos a continuar con William, para que nos cuentes un poco, William, del contexto del Bajo Cauca, cómo está en este momento, y nos hagas, digamos, también como una especie de caracterización de qué han hecho ustedes hoy desde el Bajo Cauca como líderes y lideresas para su autoprotección. ¿Qué estrategias han implementado? Bueno, o sea, digamos que la situación en el Bajo Cauca, pues al día de hoy, al igual, sigue siendo que igual que del 2017 para acá, porque digamos que históricamente el Bajo Cauca siempre ha tenido un índice de conflicto siempre alto, pero digamos que en los últimos 2-3 años para acá ha incrementado más la ola de conflicto, ¿cierto? Porque ahí ha habido cosas gravísimas como las que han pasado. O sea, después de la firma, hay que recalcar esto, y es que después de la firma del acuerdo de paz, que todo el mundo esperamos de que de pronto las cosas iban a mejorar la situación en el Bajo Cauca, en el tema de orden público, en el tema de inversión social, y bueno, o sea, las cosas pues no eran como nosotros nos las estábamos pensando. O sea, las cosas sí hubo un cambio, pero no tan al bien, sino a mal, porque digamos que en el Bajo Cauca volvieron esas situaciones de desapariciones de personas, de desplazamientos de personas, de familias completas, asesinatos a líderes sociales, personas individuales, etcétera. Entonces, pues digamos que esa situación del Bajo Cauca sigue siendo bastante compleja en el tema del enfoque de derechos humanos, que pone en riesgo ahí. Digo que pone en riesgo porque una de las problemáticas más grandes que hay, o sea, uno de los enfoques que el gobierno tiene como concepto al problema en el territorio es, por ejemplo, que es la minería ilegal, como lo decías ahorita, y el tema de cultivos de uso ilícito, ¿cierto? Ese es el concepto que tiene el gobierno para este territorio, de que ese es el problema en este territorio. Pero yo creo que a ese concepto, pues no, yo no me opongo y digo que no es ese, ¿cierto? Pues, hace parte del problema, pero yo creo que hay otro problema más grande que es que hay que evaluar, son las debilidades institucionales. Porque acá se evalúa por parte de nosotros, obviamente, es una debilidad institucional enorme, que por ejemplo, es un territorio donde hay más militarizaciones. Yo creo que es el segundo, si no es el primero, región de Colombia donde más militares tienen, y es donde más está alto el índice de conflicto. Entonces esa debilidad institucional es también parte de ese problema que hay en ese territorio, porque digamos que han pasado cosas graves en varios puntos cercanos donde está la fuerza pública, y pues obviamente ahí es donde uno dice, bueno, están, pero no están. Entonces, pues, es bastante compleja la situación. En tema de medidas, pues, como de autoprotección, obviamente, pues, se ha tocado hacer algunas estrategias, como crear unas capacitaciones de medidas de autoprotección. Esto, pues, se hizo con algunas organizaciones
departamentales, como es la Corporación Jurídica Libertad, y con el Instituto Popular de Capacitación IPC, bueno, se han creado pues lo que es unas rutas de implementación de autoprotección, donde pues lo hemos venido aplicando en los territorios, y bueno, últimamente pues en la organización pues hemos visto un poco de mejoría, que pues no quiere decirle que el índice de conflicto, perdón, el índice de riesgo sí haya desaparecido, pero sí lo lleva a uno a minimizar un poco ese riesgo. Y pues bueno, o sea, no todos los días es sujeto de pronto a cualquier cosa que le pueda suceder en el día, un ataque de pronto de un desplazamiento, de un señalamiento o de un homicidio, porque uno no es ajeno a eso. Si de pronto en algún momento alguno o alguna quiere intervenir, puede hacerme la seña, y también se pueden hacer preguntas entre ustedes para que generemos más la conversación. En ese sentido, Lieberman, quisiera también que nos contaras estrategias de autoprotección que han generado ustedes como red de radios allí en el sur, en el Putumayo, y junto con otros medios también de la región. Sí, bueno, pues primeramente, digamos, en este tema del conflicto, que para nosotros, digamos, es un contexto totalmente distinto, porque estamos prácticamente en medio de grupos armados, pero también, digamos, de una situación muy distinta a la ciudad. Entonces, nuestros medios de transporte, digamos, o es por el río o es a pie, y eso de alguna manera pues también dificulta, digamos, la situación. Nosotros, como lo decía la compañera Dione, el trabajo que hacemos no es solamente de cabina, sino que el trabajo que hacemos es también con las comunidades, acompañando los procesos, y es ahí donde vienen los señalamientos e incluso también pues las amenazas que hemos tenido. Y eso nos llevó a tener, pues en primer momento, digamos, algunas orientaciones con la FLIP, que nos parece, digamos, importante tener unos acercamientos con la Fundación. Eso nos permite de alguna manera estar en comunicación directa, digamos, a nivel nacional, pero también nos ha llevado a crear nuestras propias herramientas de protección. Y es que, pues en la orientación que nos daba la Fundación para la Libertad de Prensa, nos decían, es que ustedes al celador no le deben decir que todo mundo debe pasar a cabina. Pero es que, o sea, nuestra situación de las radios comunitarias, nunca tenemos un celador. O sea, son situaciones totalmente distintas, ¿no? O sea, esas medidas que nos plantean desde estas fundaciones, pues son muy válidas, digamos, para otros contextos. Pero entonces nosotros sí hemos tomado nuestras propias medidas, y es como tener, digamos, los contactos de todos y todas los que trabajamos en la radio, y cuando vamos a hacer un trabajo de acompañamiento, digamos, caso, ejemplo, rápidamente lo comento, una incidencia que hicimos sobre el río San Juan, en defensa del río San Juan, donde logramos, el trabajo era pues sacar a la minería desde este sector, y entonces ahí estuvimos 4 radialistas enfrentando la situación, y pues cada que subíamos nosotros al territorio siempre estábamos en comunicación para mirar en qué momento salíamos, en qué momento íbamos a estar en el territorio, pero también cuál era la situación allá, y digamos otros contactos alternos a las personas muy allegadas a cada uno de nosotros. También el tema, digamos, de las identificaciones no es muy válida para nosotros. O sea, ese tema del chaleco, del carnet, que siempre le dicen a uno que es muy importante identificarse, es mejor no cargar nada, porque uno en estos territorios es mejor que pasar desapercibido que decir este es el radialista o este es el comunicador. Entonces, de esta manera nosotros hemos logrado, pues, como mermar un poco, digamos, los riesgos y pues mantenernos siempre, digamos, como colectivo. Siempre lo que informamos no lo informamos como persona natural, sino siempre como radio o como red de emisoras, para tener, digamos, más
blindaje frente al tema de que lo que se está comunicando es en organización social. Lieberman, en ese caso, por ejemplo, el hecho de pertenecer a redes internacionales como la de ALER también ayuda en ese sentido. O en 2 o 3 municipios, que es hasta donde llega la radio comunitaria, sino que nosotros podemos enlazar y pues se ha visto, digamos, un poco más de acompañamiento y de protección con las redes, como es Corape y también ALER, pues que estamos en contacto con ellos. Dione, este ejemplo de Lieberman es más en el sentido de esa autoprotección como gremios. En el caso de ustedes como radio comunitaria, ¿cómo es el tema de la protección, por ejemplo, para la gente con la que ustedes no solamente hacen radio desde su cabina, sino que ustedes caminan, conversan con la gente quiere hablar, la gente quiere denunciar? ¿Cómo protegerles en ese sentido? Y si hay otras maneras también de hacer denuncia. Bueno, sí, aquí hay 2 formas. La que nos plantea Lieberman, que es, por supuesto, la protección de las personas directamente relacionadas con la producción, pues, digamos, en este ejercicio periodístico. Y nosotros, digamos que lo hemos soportado en un asunto que nosotros hemos llamado que no hacemos comunicación para la comunidad, sino que hacemos comunicación con la comunidad. Y yo creo que no hay mejor protección, valga, digamos, como la aclaración encomillado, en que la comunidad misma aprenda a defender sus procesos. Digamos que uno se instaura en la comunidad, acompaña a la comunidad en sus procesos y finalmente termina uno siendo alguien más que habita sus territorios. Primero, pues porque muchos de nosotros habitamos estos territorios y segundo, porque, digamos, el corazón se queda allí. La gente ve en la emisora un lugar seguro y por tanto también empieza, digamos, como en la protección, digamos, como esos círculos de protección que se tienen que dar específicamente en estos barrios muy de las laderas de Medellín. Digamos que ahí, en ese sentido, lo planteaba también Lieberman, es clave trabajar en red, es clave estar asociados, no solamente para unirnos y hacer denuncias, que también es muy importante, sino porque por ahí también se pueden generar escenarios de alerta, ¿cierto? Entonces, la red regional o la red nacional o la FLIM incluso en asuntos de esos protocolos y esas formas de cuidarnos y, por supuesto, las redes, por ejemplo, como ALER en América Latina. Porque también, además, en ese intercambio con otros, uno también aprende a cuidarse. Pues aprende a cuidarse como proceso comunicativo, ¿no? Lo digo, pues, digamos, como en el entorno. Ahora, para nosotros también como principio y base de nuestras producciones hay una cosa fundamental que es la defensa y el derecho de la vida, y lo que hacemos con nuestras personas que acompañan nuestras producciones es precisamente ayudarlos a cuidarse. Y en ese ayudarlos a cuidarse es qué información puede salir por la radio y qué información no puede salir por la radio, sino por otras formas comunicativas que necesitemos contar, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí también empezamos a encontrar, digamos, como esa articulación que yo planteaba al principio y qué es comunicar y qué es informar, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo hipotético con William, que ha acompañado parte de los procesos de nuestra emisora, y es ¿qué de William es necesario que se sepa en la opinión pública hoy como líder social? ¿Y qué de William necesita que esta emisora acompañe para la defensa de la vida? No es que no se cuente, es que son otras formas narrativas que necesitamos acompañarlo para no ponerlo en riesgo, ¿cierto? Eso implica que muchas veces nosotros como proceso no utilicemos las historias con nombre propio y con rostro propio, ¿cierto? Sino que la historia de William, que es una historia real, que él no la contó, que está en el audio, que es una conversación, la podamos llevar a otros formatos radiofónicos que nos permitan hacer la denuncia, digamos, de los asesinatos de líderes sociales sin ponerlo en riesgo. Porque finalmente es la gente la que queda en los territorios y quizás la radio, al emitir lo que se produce, no está pensando más allá en esa protección, sino en sus audiencias, en que esta es una primicia, de que esto no lo ha contado nadie, ¿cierto? Entonces, si con la historia de William podemos hacer los 2 escenarios, mostrarle a la sociedad lo que está pasando en Colombia a través de una historia real, cómo no ponerlo en riesgo si podemos utilizar otros formatos, otras formas, pero cómo acompañamos su liderazgo. Entonces, ahí también hemos
planteado que la emisora se ha convertido en un lugar seguro para muchos. Por ejemplo, en el caso de niños y niñas, ¿cierto? Es un lugar seguro porque allá van no solamente para que los pasemos por la radio, sino van precisamente a que acompañemos los procesos que ellos necesitan. Y por eso, hoy por hoy, esta campaña de Liderazgo Sin Miedo lo hacemos con otras organizaciones que saben mejor que nosotros, entre comillas, cuáles son esas rutas que estos líderes que algún día nos contaron su historia pueden emprender para que no se vea vulnerado su derecho a la vida. Entonces, ese entramaje es el que nos permite decir, no solamente cuidamos la vida de nuestros periodistas, que son muy importantes, que pues por supuesto es una vida que tenemos que cuidar y germinar, sino la de aquellas personas que pasan por la radio, que no son fuentes para nosotros, ellos no son fuentes de información, venga, denme una entrevista para yo hacer denuncia, sino, William, ¿qué necesitamos contar por la esquina para que paren los asesinatos, por ejemplo, en Colombia? ¿Cómo hacemos denuncia? Pero también cómo como sociedad también nosotros nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros como sociedad, porque quizás muchos de los líderes, de los asesinatos de líderes sociales, alguna razón de silencios, digamos de que no tomamos una posición frente a la defensa de otros, también ha sido parte de nuestro accionar como sociedad. William, ¿y qué tal si le contestamos la pregunta a Dione? ¿Qué necesitarían ustedes que se informara sobre su situación? Bueno, o sea, no, pues lo que uno necesitaría ahí, pues no. Uno es una ficha muy clave, ¿cierto? O sea, uno quedarse callado es un problema, ¿cierto? Pero también al denunciar y decir este tipo de cosas graves, como lo decía ella, y decirlos a título propio también es otro problema. Entonces ahí es donde viene lo que es las medidas de autoprotección, ¿cierto? Que hasta en los comunicados y todo ese tipo de cosas hay que tomar medidas de prevención y autoprotección. Entonces, pues, sacar un comunicado, por ejemplo, bueno, listo, uno le da una información a un medio y que diga, por ejemplo, en el comunicado, cuando lo vaya a publicar, denunciamente o algo así, poner la esquina radio conoció bueno, tal información tal, pero no poniendo la entidad de esa persona. Obviamente, pues, yo digo que los que pasan en los territorios, los problemas que pasan hay que comunicarlos, lo que hay que saberlo es cómo se comunica. Vale, Shirley, ya has tocado varios temas, incluso con William también tocó un poco ese tema, bueno, de la militarización, de las zonas futuro, de las zonas PEDET. ¿Qué es lo que está faltando o qué es lo que está pasando? Que el plan de protección no ha sido eficiente en este sentido de la protección de los líderes y las lideresas sociales. Somos defensores en sus diferentes informes, ha sido muy crítico precisamente con este tema y nos gustaría que nos ampliaras un poco más sobre ese caso y qué estrategias también desde Somos Defensores ustedes promueven para que líderes y lideresas sociales en los territorios puedan seguir llevando a cabo su lucha por la dignidad y por el territorio. Yo creo que el problema de parte del gobierno ha partido de una desconexión muy tremenda entre las decisiones que se toman, las medidas que se toman y lo que está ocurriendo en los territorios. Porque como escuchamos a Lieberman, a William, a Dione, hay unas estrategias que la misma gente en los territorios ya se pensó, ya se está pensando, ya está ejecutando. Y son estrategias muy buenas porque además son estrategias colectivas de protección, no individuales como el gobierno prioriza. Entonces, lo que pasa allí es que el gobierno tiene, sobre todo desde la UNP, unas estrategias que plantea, unas medidas de protección que plantea, pero son unas medidas que no funcionan, que están súper desconectadas de territorios, de las problemáticas de la gente en los territorios. Por ejemplo, a mucha gente en una zona donde no hay señal de celular, le dan un celular como una medida de protección, un chaleco antibalas, que eso no es ninguna medida efectiva, un botón de pánico, que eso no sirve para nada si tú vas por el río en el Putumayo bien adentro, eso no va a funcionar ni van a llegar a ayudarte si te van a matar en ese momento. Entonces son una serie de acciones que se implementan que no responden a las necesidades de las personas en los territorios. Y más allá del tema de protección, yo creo que se está dejando mucho el asunto de cómo mitigar
esas acciones violentas, o sea, cómo frenar un poco la acción violenta en el momento y no se va más allá, que es el tema de garantías. Entonces, si a la gente no se le está dando garantías en los territorios para que pueda estar ejerciendo su labor tranquila, para que no esté todo el tiempo viviendo en medio del miedo, de un montón de grupos y actores que quieren hacerles daño, pues ir a las medidas de protección es una cosa como muy poco efectiva, porque, por ejemplo, ahora estamos frente a una situación muy complicada, que es ese desconocimiento del acuerdo de paz, el desconocimiento de varios instrumentos que había en el acuerdo de paz y que buscaban justamente pasar a esas garantías en los territorios. Se desconocieron varios de ellos, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que buscaba el desmantelamiento de los grupos, de las organizaciones criminales en los territorios. Eso se desconoce, no se vuelve a citar, y lo que se buscaba con ello era pasar de esa protección a las garantías reales para las personas. Entonces, ahí los liderazgos sociales están en una situación muy compleja, porque cuando se pide ese apoyo al gobierno frente a un riesgo, las medidas que se le dan pues no sirven, y lo hemos visto en muchos casos, que igual han asesinado a muchas personas que tenían esas medidas por parte de la ONP. Desde el programa Somos Defensores, igual que muchas otras plataformas de protección para liderazgos sociales y personas en riesgo en el país, pues lo que hemos hecho es implementado unas medidas para apoyar a los liderazgos en medio del riesgo, pero que son unas medidas que, si lo vemos, pues ayudan en el momento, porque ayudamos a que la gente de pronto se movilice de un lugar a otro para bajar el riesgo. Si en el momento tienen un riesgo inminente muy urgente, pues les ayudamos a irse a otra ciudad, y situaciones similares, pero eso no garantiza muchas de las situaciones que ellos deberían tener garantizados, muchos de sus derechos, y ahí es donde viene el asunto de la responsabilidad estatal. Por eso hacemos tanto énfasis en ese tema. Shirley, en ese sentido, yo revisé en el último texto que escribió Ariel Ávila precisamente sobre este tema de los líderes y lideresas sociales, ¿por qué los matan?, se titula el texto. Una de las justificaciones que se ha hecho del asesinato, pues, de líderes y lideresas sociales en algunas zonas del país, especialmente aquí que estamos hablando de la zona del Bajo Cauca, por ejemplo, o la zona norte, en el norte de Santander, que era supuestamente pues el asunto de la salida de las FARC, pero necesariamente no ha sido así, sino que las FARC no tenían realmente mayor presencia en muchos de estos territorios, sino que es la continuidad de la guerra que ya estaba. En ese sentido también es importante como que ese mapeo esté muy claro por territorios y qué estrategias implementar, y que no sé si ahí es que tampoco está claro, digamos, a nivel geográfico y la comprensión de la dinámica del conflicto en muchos de estos territorios. Sí, yo creo que la salida de las FARC fue una parte muy importante en la reconfiguración de todas las violencias. Obviamente la responsabilidad no es porque se haya ido las FARC del territorio. El asunto de fondo es por qué el Estado no llegó allí, a esos territorios donde nunca ha estado, o donde ha estado muy incipientemente, porque no llegó después de la salida de las FARC a ocupar esos gobiernos, entre comillas, que ellos habían implementado en esos lugares. Entonces, a la par, pues obviamente en otros territorios donde no tenían presencia muy fuerte, también se estaba dando una reconfiguración de esas violencias. Y lo mismo ocurre, en esos territorios ocurrió lo mismo que ocurrió de donde salieron las FARC. El Estado no apareció, no llegó. Tal vez las medidas, como lo estamos viendo ahora, que es el asunto de la militarización, pues no, y está súper comprobado, no son la solución para una situación como la que estamos viviendo, como una crisis humanitaria a la que ahora nos estamos enfrentando. Entonces es un desconocimiento completo, yo creo, de las dinámicas de los territorios, de cómo funcionan, de muchos los territorios que están en frontera, que ahorita se encuentran en una situación muy crítica también. Entonces, no sé, creo que el Estado sí está en una deuda muy grande con todos los territorios de Colombia
porque vemos que lo que ahorita nos estamos enfrentando es una reconfiguración de ese conflicto armado, de ese viejo conflicto armado y de unas violencias que ahora tienen unos matices bien diferentes y que no conocíamos. Desde Somos Defensores, ¿han arriesgado alguna hipótesis de cómo llamarle a esta etapa del conflicto que ha comenzado posacuerdo de paz o todavía no? Estamos en ese dilema, porque incluso ahora que nosotros nombramos a los grupos a los disidentes de las FARC, pues las llamamos disidencias de las FARC, pero haciendo un análisis decimos, ¿realmente es justo llamarlos disidencias de las FARC cuando muchos de ellos ahora lo que tienen es un comportamiento incluso paramilitar, como una forma de actuar muy paramilitar y ya no es tanto disidente de FARC y están conformados incluso por grupos o por sicarios o por grupos pequeños de diferentes municipios que están alrededor de la conformación de esos, donde se conforman esos grupos. Todavía no nos atrevemos a cómo llamar a esta nueva etapa, creo que todavía hay que ver cómo se sigue desarrollando porque esto apenas está comenzando, o sea, y como vemos la violencia va en aumento, las agresiones van en aumento, creo que todavía lamentablemente viene mucho una situación bien crítica para el país. Lieberman, antes de cerrar este bloque, me gustaría que también respondiéramos a la pregunta de Dione sobre qué demandan las personas en el Putumayo, ahí en el sur, sobre qué deben informar los medios alternativos, populares y comunitarios sobre su situación. Sí, a ver, pues nosotros siempre hemos estado convencidos de que, al igual como lo menciona Dione, es comunicar desde y con las comunidades. Por eso nosotros muy pocas veces, digamos, hacemos trabajo de cabina, siempre estamos con las comunidades. Ese tema, digamos, igual lo decía William, hay que informar lo que está pasando en el territorio, pero pues nosotros más de, digamos, del terrorismo como tal, de que está pasando el tema del amarillismo, no, más nos vamos por el tema, digamos, de las acciones culturales, de lo que están haciendo las personas, de lo que en conjunto hacen las juntas comunales, de las apuestas que tienen la lucha de mujeres, de jóvenes, de campesinos, campesinas, de afros, de la lucha de las comunidades indígenas, pero también de los logros, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, desde esa mirada que comunicamos y siempre estamos, por ejemplo, en estos momentos se va a hacer, digamos, como toda una incidencia en el tema de salir a la calle nuevamente por el incumplimiento a este tema del acuerdo en el tema de erradicación de cultivos de uso ilícito, porque el gobierno no ha cumplido, viene la fumigación y entonces ahí lo que estamos es acompañando en las diferentes asambleas que se están dando y estamos informando como desde estas reuniones y asambleas. Lieberman, quisiera que enfatizáramos precisamente en eso, porque si una cosa podemos, los medios de comunicación, aportar, es precisamente a desestigmatizar, ¿cierto? Y yo creo que ahorita era muy diciente una de las frases de la campaña sobre que no solamente somos conflicto, no solamente somos cultivos ilícitos, etcétera. Contanos un poco de esas experiencias que están haciendo desde las organizaciones sociales para, pues, en favor de la vida, lo que llamaríamos de alguna manera resistencia frente a ese conflicto que están viviendo. Contanos de eso. Bueno, un poco, digamos, de antecedentes en estos territorios siempre ha venido es el tema de poder sembrar para poder alimentarse sanamente. Esa, digamos, fue una apuesta desde la mirada, como lo decía usted, del padre Alcides, cuando fundamentó, digamos, muy bien un trabajo de desarrollo rural en estos territorios, basado, digamos, principalmente como en 4 pilares, lo que era el tema de la soberanía alimentaria, la transformación de los productos propios, el consumo de lo propio y la organización comunitaria. En eso, digamos, prácticamente se basó todo un trabajo. Y esto, pues el Padre Alcides lo trabajó en 5 municipios del Bajo Putumayo, precisamente municipios PD en estos momentos,
Y estas comunidades han venido siempre enfatizando en el tema de la erradicación de cultivos de uso ilícito, es eso, o sea, un trabajo digno, un trabajo en defensa de este territorio, pero que también hayan las garantías para poder sacar, digamos, parte de esa producción agrícola al tema de la transformación, porque es que en Putumayo no hay empresa, no hay absolutamente nada. Entonces, todo lo que se produce, pues, o toca consumirlo o toca también, digamos, transformarlo en parte, digamos, en la producción de animales. Entonces, es un poco, digamos, la apuesta de estas comunidades es en eso, o sea, basarse más en una producción limpia, pero que hayan, digamos, las garantías para el tema de la comercialización en estos territorios. ¿Por qué seguir siendo lideresa? Porque lo necesitamos, porque entonces, ¿quién sigue luchando por esos derechos que son tan interrumpidos? Nos decía Gloria Ramírez en una de las frases de la campaña Liderazgo sin Miedo que estuvimos en esta alianza durante estos 2 meses y que precisamente con este conversatorio hoy cerramos. Quiero por acá que nos han estado saludando y nos han estado enviando muchos mensajes a través de las redes sociales, compartir en este momento un saludo muy especial a toda la gente del barrio La Holanda, en la Comuna 3 de Medellín, que nos están escuchando a esta hora por su sistema de autoparlantes. Un saludo para Fernando Lozano, que además fue el líder comunitario que participó también en esta campaña. Nos escriben también Girley Velasco, que nos saluda desde El Salado. Un saludo también para ti, Girley, que participaste en esta campaña. Y dice, necesitamos que nos apoyen, brindándonos el espacio, contando nuestras historias, que la gente conozca nuestro trabajo. Nos dicen desde Ituango que sería muy bueno que esas 60 emisoras que se quedaron en el acuerdo, se debería buscar tenerlas. En conclusión, necesitamos de la radio comunitaria. Eso nos dice Dilberto Gómez desde Ituango y le mandamos un saludo muy especial. Y también pues reiteramos el saludo a la gente de La Holanda, en la Comuna 3, que nos escuchan a esta hora pues a través de su sistema de autoparlantes, y nos alegra mucho que estén pendientes de esta conversación en el cierre pues de esta campaña Liderazgo sin Miedo, hoy que conversamos precisamente sobre líderes sociales y los desafíos para su protección. Vamos a ir a un tercer bloque de la conversación, y quiero invitarles a quienes nos acompañan en los Facebook Live, bien sea a través de Hacemos Memoria o de La Esquina Radio, que nos hagan preguntas para el último segmento de esta conversación del día de hoy. Este último segmento tiene que ver precisamente con el tema de digamos, los desafíos que tenemos para la protección de líderes y liderazos sociales. Así que quiero que empecemos con William en el Bajo Cauca, pues que como ya lo hemos referenciado, ha sido muy golpeado por este fenómeno del asesinato de líderes y lideresas sociales. ¿Cuáles son los desafíos más importantes, William, que ustedes identifican para la protección, y qué esperan ustedes incluso de la sociedad en general? Bueno, o sea, uno de los desafíos pues, más y retos más importantes pues, que hemos tenido nosotros desde la organización es no bajar la bandera que siempre hemos tenido por la lucha, la defensa de los derechos humanos. Buscar ese sueño de la construcción de paz territorial. O sea, una cosa es hablar de paz y otra cosa es construir la paz. Entonces, pues eso ha sido como los ejes más grandes, transversales que hemos tenido desde la organización, tratando de articularnos y con las instituciones y las entidades responsables de traer este tipo de desarrollo a los territorios. Por ejemplo, entre ese enfoque de derechos humanos tenemos, como mencionaba ahorita uno de los compañeros que están interviniendo, creo que es de Somos Defensor, lo que es el programa integral de sustitución. Acá en el Bajo Cauca, más específicamente en Tarazá y Cáceres, se lleva a cabo el desarrollo, la implementación del programa integral de sustitución como un enfoque de cambio de economías en los territorios. Ahí en ese sentido, pues hemos, a través de las participaciones que hemos logrado a través de las luchas que hemos tenido desde la organización,
no dejarnos sacar de ahí de esos espacios, porque obviamente a veces buscan la manera de cerrar los espacios participativos para la forma de hacer la incidencia ahí en estos lugares. En ese cambio de economía, pues digamos que hemos tenido respaldo y no hemos tenido a la vez, ¿cierto? Porque, y digo hemos tenido y no hemos tenido porque hasta el momento pues el gobierno todavía aún continúa con, digamos, con el compromiso de implementar este programa, pero en el otro lado, cuando digo no hemos tenido, es porque digamos que se salió de las manos el programa integral de sustitución que estaba, perdón, que estaba implementado en esa ruta metodológica que era a 2 años, ¿cierto? Entonces, pues, ahí hay una falencia grande y pues esto, en ese sentido, lo que era el programa integral de sustitución, que traía una ruta de prevención y autoprotección cautelares, digamos así, no individuales, sino colectivas territoriales que estaba plasmada en el decreto 660, pues esa parte pues por acá no se ha identificado, digamos, ante las poblaciones, ¿cierto? Ha habido de pronto intenciones, pero resultados efectivos no han habido. ¿Y qué esperan de la sociedad en general, William, en este sentido? Yo digo que lo que uno espera de la sociedad es, digamos, seguir esperando, ¿cierto? Lo que siempre hemos tenido, no bajar la moral, ¿cierto? Seguir ese apoyo mutuo que hemos tenido a nivel nacional, porque la verdad es que hemos tenido el respaldo de muchas entidades, organizaciones a nivel nacional, como ahora pues somos aliados, digamos, de la esquina radio de varias entidades en el territorio, como somos defensores, y de ONG internacionales como las Naciones Unidas y de toda esa parte de entidades, de sociedades que son importantes, pues seguir ese acompañamiento, porque yo no puedo, digamos, quejarme de que es que nos han dejado solos por parte de la sociedad. No, nosotros pues hemos sentido que hemos tenido acompañamiento de las partes de la sociedad civil. Bien, quiero presentar excusas, quienes nos escuchan a través de los autoparlantes no es en la Holanda, ya se me olvidó leer a mí, es en La Honda, además que como si no conociera el barrio, ¿no? Yo conozco el barrio La Honda, he caminado por allá y un saludo muy especial pues a quienes nos escuchan precisamente a través de la red de autoparlantes desde La Honda, que además, Dione, es un territorio donde ustedes también han trabajado bastante y creo que también ahí hay muchas demandas desde las distintas comunas de la ciudad de Medellín para la protección de los líderes y lideresas sociales. El barrio La Honda y esa red de autoparlantes me recuerdan mucho tantas iniciativas maravillosas que hubo de comunicación alternativa y popular y comunitaria en Medellín, ¿no? Uh-huh. Exactamente, Daniel, incluso escuchando a William las palabras muy alentadoras y escuchando también las palabras de Fernando y de los habitantes de La Honda, pues dice uno que vale la pena siempre continuar, pues digamos que esa es como la gasolina que hace que esta esquina siga todo el tiempo pensando en los otros y en esa defensa de la vida. Eso de los altoparlantes nosotros lo hemos llamado radio abierta, porque precisamente por el trabajo del derecho a la comunicación y a la información hay muchas comunidades que no tienen acceso, lo digo por la radio comunitaria, porque nosotros tenemos una potencia de 20 vatios, mientras estamos diciendo que comparativamente con una emisora comercial estamos hablando de 5.000 kilovatios, pues un poco como para que tengan la dimensión. Entonces hay zonas del territorio donde la esquina no llega, pero las comunidades en ese asunto de resiliencia y de resistencia pues han buscado formas también para seguir digamos, informándose a través de estos procesos que consideramos son un llamado a la vida. Digamos que ese caminar de los territorios, precisamente, Daniel, con la pregunta que le hacías a William, digamos, esos retos son cuáles, ¿cierto? ¿Cuáles serían los retos que nosotros desde la esquina y como emisora comunitaria tenemos que emprender? Y uno en esa dimensión siente que los retos son tan grandes como los sueños. Entonces, defender la vida es el reto más importante, ¿cierto? Y ese defender la vida te lleva a un asunto de derechos que tiene que ver con el derecho a la comunicación y a la información. O sea, la esquina no hace lo que hace porque se vincula a una sociedad y quiere buscar soluciones colectivas.
efectivamente quienes hacen que la esquina haga esto son los ciudadanos de a pie, ¿cierto? Es esa gente que está exigiendo el derecho a la comunicación, porque es un derecho fundamental también para los territorios y en este caso para la defensa de los líderes y de las lideresas sociales. O sea, ¿qué pasa cuando William se convierte, digamos, como en una figura de esperanza para la sociedad? ¿Cierto? Es una persona que finalmente la campaña puede llamarse Liderazgo sin Miedo, y quizás en esa compinchería con las otras organizaciones llega una palabra muy bonita que son liderazgos con valor, porque quizás miedo sí hemos tenido algunas veces, pero es esa esperanza que William nos muestra como sociedad que vale la pena continuar trabajando, ¿cierto? Una persona que da su vida o que enfrenta, la pone, digamos, de frente por la defensa de unos derechos colectivos, ¿cierto? De gente que para él quizás ni conoce. Estamos hablando del derecho a la salud, estamos hablando del derecho al territorio, estamos hablando del derecho a la comunicación y a la información. Entonces yo creo que gran parte de los retos de esta esquina es devolverle a esas comunidades lo que las comunidades están haciendo por la sociedad, no por la radio, por la sociedad, porque como con la pregunta que le hacías ahorita, Sirley, que traté pues como de opinar, pero no me viniste, pero no me voy a quedar con las ganas. Qué pena. Digamos que pero adelante. Esas causas que yo a lo que plantea Sirley de manera digamos, como el principio, ¿cierto? Es que necesitamos un Estado que nos proteja, que nos cuide, que conserve la vida, que uno sienta que está protegido en todo, no solamente con la vida, sino en la génesis misma del ser. Uno dice, bueno, pero la sociedad, tenemos una sociedad polarizada, ¿cierto? Una sociedad que si finalmente vienen de un lado o del otro, también mantenerla polarizada significa mantener la guerra. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, digamos, qué pasa con esas madres que están esperando que sus hijos que militaron en grupos de izquierda o en grupos de ultraderecha, paramilitarismo, guerrilla, como queramos llamarlo, están esperando que regresen, pero tenemos una sociedad que no los está recibiendo? O pues digamos, estoy generalizando porque también pueden ser palabras muy injustas en la globalidad de lo que están haciendo muchos otros seres. Entonces, digamos que si estas emisoras comunitarias, que conocemos el territorio, que lo caminamos, que sabemos el nombre del vecino, del señor de la tienda, del líder, de la lideresa, no hacemos de esta comunicación procesos educativos para prepararnos para la transformación social, es imposible que lo logremos. Digamos que de un lado está, por supuesto, las acciones de derecho que nos tienen que garantizar nuestros estados colombianos, que difícilmente se logran, porque cómo hablar del derecho a la vida si el derecho a la educación o esos mínimos de acceso a la educación que tiene la población más vulnerable están mediadas por un asunto de eso, de la división, de que usted tiene que pensar, si usted piensa así es de aquí, si usted piensa de este lado es del otro. O sea, la misma educación que recibimos, hablo de la educación tradicional, nos está poniendo unos paradigmas sociales que no nos favorecen. Cuando hacemos conciencia de estas cosas a partir de la historia de William, de Lieberman, de otras emisoras comunitarias, de Fernando, de estos líderes de Medellín que han acompañado estos procesos, empezamos a entender que cuando hacemos una conciencia profunda, las transformaciones son más posibles. Entonces, yo creo que es el gran reto y, por supuesto, seguir articulándonos con organizaciones en este tema hoy por el del derecho a la vida, por los líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos, quizás mañana por el derecho a la salud, por el derecho a tener una edad avanzada digna, por el derecho a la alimentación, bueno, muchos derechos que todos los días son vulnerados, no solamente en Medellín, sino en Colombia, y que alguien tiene que levantar la voz. O sea, que son esos líderes y estas lideresas que hoy acompañaron con sus voces esta campaña, los que hacen posible que tengamos una esperanza de vivir en un país más justo. Yolanda Perea Mosquera, quien también nos acompañó en esta campaña, nos dice también a través de las redes sociales, está ahí con nosotros, y un saludo para ti, Yolanda. Son importantes estos espacios porque permiten la redundancia territorial y esto nos permite que se muestre que como líderes y lideresas la única herramienta son nuestro lapicero y cuaderno y propuestas claras para construir. También nos hacen algunos otros comentarios
Ana Sofía Rodríguez, conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, el poder participar en igual condiciones que los demás, la no discriminación. Como la líder con discapacidad enfrentamos muchas violencias donde muchas veces colocamos nuestras vidas en peligro. Y bueno, algunas preguntas que van llegando también y las vamos a ir recogiendo para que hagamos el último segmento. Pero antes me falta todavía escuchar a Lieberman y a Sirley sobre el tema de los desafíos. Lieberman, ¿cuáles son los desafíos más importantes como medios, ustedes allí en el Putumayo, y como procesos sociales? Bueno, primeramente, digamos, como medios, el desafío, hay como dos desafíos bien marcados, digamos, en esta situación, y es el tema, hablo, digamos, como medios comunitarios, es el tema de la sostenibilidad. Digamos, en dos miradas. Uno tiene que ver con la sostenibilidad en cuanto a contenidos, de circulación de contenidos en las radios, en las franjas, en la parrilla de programación, porque este tema, digamos, de la situación de conflicto no permite que los líderes o las lideresas continúen, digamos, estos procesos de diálogo en las radios comunitarias. Entonces, muchos espacios se van perdiendo. Y eso es, digamos, preocupante porque nosotros, por ejemplo, mensualmente siempre como radio, pues nos reunimos a planear, digamos, ese tema de la parrilla de programación y mirar y evaluar. Pero también como red, pues tenemos reuniones trimestrales y siempre estamos como revisando, digamos, cómo va avanzando estos procesos de contenidos. Un poco lo que decía Dionel, el tema de la misionalidad como radios comunitarias. Pero también viene el tema de la sostenibilidad en cuanto al personal que está en las radios y pues yo creo que para nadie es un secreto de que las radios comunitarias, la mayoría, y hablo de Putumayo, la mayoría de los radialistas, nadie está contratado en la radio. Todos y todas trabajan más es por el amor a la radio, a la comunicación, a estar siempre con ese compromiso con las comunidades. Y esto no permite, digamos, una estabilidad de las personas que están en las radios. Entonces son, digamos, como esos desafíos. Pero hay otro, yo creo que es el más grande, y es el tema que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo. En estos últimos años nos han amenazado 2 radialistas. Y uno como radio comunitaria, o sea, no tiene, digamos, qué más hacer. Nosotros lo único que pudimos hacer fue trasladar el radialista de aquí a otra radio comunitaria y pues hacerle como el puente con el otro director de la radio y decirle, bueno, ayúdenos con esta persona porque está amenazada, posiblemente la vayan a asesinar, entonces es mejor sacarla, digamos, de este, como lo llamo, del sur-sur, porque más hacia la capital de Putumayo, y que tenga, digamos, otras garantías allá. Porque realmente las personas que estamos y que trabajamos en la radio no tenemos garantías frente a un tema de esto de amenaza. Digamos, hay unos protocolos, pero que realmente, pues en el momento, digamos, de la amenaza, del miedo y del temor, uno no sabe qué camino coger. Entonces son, digamos, como esos desafíos que enfrentamos las radios comunitarias, hablo, pues, digamos, del territorio de Putumayo. Sirley, como Estado y como sociedad, ¿cuáles identifican ustedes desde Somos Defensores para la defensa de los líderes y lideresas sociales? Bueno, yo creo que desafíos, todos, pues yo soy muy negativa, pero el contexto creo que no da para menos. Y además es que siento, históricamente creo que la sociedad civil ha estado cargada frente a un Estado tan poco efectivo como este y que nos ha dejado tan solos. La sociedad civil y particularmente los liderazgos sociales han estado, les ha tocado tomar unas responsabilidades y nos ha tocado tomar unas responsabilidades que no deberíamos tener. Por ejemplo, porque el Estado es quien debería garantizar eso. Por ejemplo, cuando vemos el tema de los liderazgos sociales en Colombia, ¿por qué hay tantos líderes sociales en Colombia? No es porque quieran, es porque se violan mucho los derechos humanos. Eso no debería ocurrir en un Estado, en un país que tenga un Estado fuerte. Entonces, ahorita no es para menos y mucho más tenemos como sociedad civil que tomar ese rol.
y tal vez responder mucho al compromiso que tienen los liderazgos sociales en los territorios, porque es gente que todos los días se levanta a trabajar por los derechos, poniendo su vida en un gran riesgo, sabiendo que incluso los pueden matar y ellos siguen trabajando por esos derechos que nos benefician a todos los que estamos en todo el país, incluso en las ciudades. Entonces creo que como sociedad tenemos, frente al Estado que no responde y a un gobierno muy estéril en este momento, tenemos que saber responder. Y creo que allí es muy importante lo que han mencionado, que es la labor de los medios de comunicación, de la sociedad civil en general y de la comunidad internacional. Frente a los medios, por ejemplo, nosotros vemos cómo influyó tanto el cambio de discurso desde la firma del Acuerdo de Paz en que cambiara tanto la imagen de los liderazgos sociales frente a la sociedad colombiana. Antes era un estigma muy grande para ser un líder social en Colombia, todavía lo es, pero antes lo era mucho más. Cuando cambia ese discurso en los medios de comunicación y los medios ya se ponen del lado de los liderazgos y cuentan lo que viven, los riesgos a los que se enfrentan, ese discurso también influyó mucho en el cambio de percepción de la sociedad colombiana, y mucha más gente está saliendo a las marchas, a las velatones, a todo lo que hay alrededor del apoyo a los liderazgos sociales en Colombia. Entonces creo que son pequeñas cosas, pero que tenemos que hacerlo desde los diferentes lugares en los que nos encontramos para seguir apoyando y rodeando a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, y seguir presionando muchísimo para que se cumplan todo lo que hay pendiente desde el gobierno para dar esas garantías que se necesitan en los territorios, que son muchas cosas, y que incluso estamos frente a un panorama bien complicado porque ahora se está desconociendo y no hay como una esperanza de que se implementen muchas herramientas y muchos asuntos en los que teníamos la esperanza, por ejemplo, con la firma del acuerdo. Por ejemplo, en este momento no tenemos una política, la política que prometió el gobierno, que era una política para la protección de liderazgos sociales, periodistas en riesgo, defensores de derechos humanos. No está. Desde finales de 2018 se había prometido que se iba a publicar. En diciembre supuestamente se iba a publicar y ya va casi un año más y no se ha publicado. O sea, estamos sin una política de base para esa protección de los liderazgos sociales en Colombia. Entonces creo que allí sí, desde cada lugar en el que nos encontremos, es muy necesario seguir haciendo acciones, presión y seguir llamando al apoyo de la comunidad internacional, que es quien los diferentes actores de comunidad internacional han apoyado mucho que las cosas no estén peor, para que las cosas no estén peor en este momento en Colombia. Entonces, creo que sería por ahí. Somos nosotros quienes cada día construimos país, somos las voces de los que no tienen voz frente a estas situaciones de vulneración que viene viviendo nuestro país. Nos dijo Julio Rengifo en una de las frases que compartimos precisamente durante estos 2 meses en la campaña. Pasamos entonces al cuarto momento de esta conversación, antes de finalizar, que estaremos cerrando a las 11:30 en punto, porque saben ustedes que, pues, como estamos también dentro de la programación de la Esquina Radio, pues entonces vamos a tratar de cumplir con ese horario, así como lo teníamos establecido. Vamos a ir con algunas preguntas y les agradecemos a todas las personas que nos han estado comentando y haciendo preguntas a través del Facebook. Con esto último que decía Sirley, Gloria Elsie Ramírez, que es lideresa en Granada, nos dice: este gobierno definitivamente no le interesa el liderazgo en este país. Entonces, ¿cómo hacer para realizar una denuncia a nivel internacional de todos nosotros para ser escuchados? ¿Qué se propone para que se comprometan estas instituciones con este tema en el país? Ya hablaste de la movilización social y que es importante seguir en la presión para que el gobierno cumpla, por lo menos con la protección de los líderes y lideresas sociales, pero ¿qué otro tipo de acciones se podrían desarrollar? Ella dice, o a nivel internacional, o también para que se cumplan estas acciones de protección a nivel nacional. Pues yo creo que la gente y las organizaciones sociales particularmente llevan muchos años en esto, y tratando de ser escuchados a otros niveles y particularmente a nivel internacional. Hablando, por ejemplo, como programa Somos Defensores, yo les puedo decir que cada publicación que hacemos siempre, o cada acción de comunicación, de prensa que hacemos, siempre tratamos que tenga una incidencia
fuera del país. Nuestros informes siempre salen en inglés también, tenemos mucha relación con organizaciones internacionales y siempre es tratando de que se escucha afuera lo que pasa, de que la gente en otros países entiende la realidad de Colombia, y creo que eso ha dado sus frutos. Lo que nosotros hacemos y mucha otra gente en el país hace, eso ha dado sus frutos. Sin embargo, es muy complicado hacer cambiar el rumbo cuando no hay voluntad en un país de cambiar el rumbo, cuando no hay país de sus gobernantes de cambiar ese rumbo. Entonces, si ustedes recuerdan, el año pasado, el antepasado, hubo muchas acciones en Europa y en otros países del mundo alrededor de los liderazgos sociales, marchas, acciones frente a la CIDH, pero si se le habla a un gobierno, si se le culmina que debe cambiar varias cosas, si se le pide varios cambios y no se hacen, pues creo que allí también hay unos límites para las acciones de estos actores internacionales. ¿Qué hacemos y qué podemos hacer? Seguir insistiendo. O sea, creo que ahorita estamos frente a una labor de contención, de contener todo lo que pueda empeorar y seguir presionando. Creo que allí estará la clave, lamentablemente. Claudia Lopera nos dice, ella es lideresa de Medellín: el liderazgo se lleva en el corazón y lo hacemos con mucho entusiasmo. Gracias a la radio nos sentimos más escuchados. Esperamos que se nos escuche por todos los medios y que nos den apoyo en lo que más se pueda. Uno conoce sus territorios, pero nunca sabe cuándo le toca a uno. El temor siempre está allí, porque sabemos que como líderes no estamos libres de nada, solo pedimos ser escuchados. Nos pregunta por aquí Adriana Villamizar: ¿creen que optar por promover liderazgos comunitarios y no individuales puede fortalecer las acciones de proteger a las organizaciones, o por el contrario es exponer más a las comunidades a estos actores que hacen la guerra? De pronto vamos primero con William y luego con Lieberman, que están ahí en territorio y que conocen la situación desde las organizaciones sociales. Adelante, William. Me repite un poco la pregunta, que se le escuchó como un poquito entrecortado y no me quedó bien clara, por favor. Claro que sí. Nos dice Adriana Villamizar: ¿creen que optar por promover liderazgos comunitarios y no solo individuales puede fortalecer las acciones de protección a las organizaciones, o por el contrario es exponer más a las comunidades? Bueno, o sea, de todas maneras, o sea, el ejercer un cargo comunitario ejerce un riesgo enorme, sea individual o sea colectivo, pero creo que es más riesgoso ser lo individual. O sea, colectivamente, siempre y cuando la colectividad tenga una disciplina, digamos, de confiabilidad, porque es que en las colectividades, primero que todo, lo que pone en riesgo es la desconfianza, ¿no es cierto? Que eso es lo que más existe en los territorios, y mucho más en el territorio donde nosotros estamos, que bueno, o sea, que nadie sabe quién es quién en este momento. Entonces, pues, eso es bastante riesgoso eso, pero obviamente, o sea, para dar respuesta a la pregunta, pues, yo creo que fortalece más la colectividad. La colectividad porque, por ejemplo, si yo, o no me entendí la pregunta, pero si yo soy individual para respaldar a un colectivo o a otras personas, pues me pongo más en riesgo, porque obviamente no estoy siendo, digamos, respaldado por otra parte colectiva, o sea, por otras personas que podríamos ser más colectivas, donde podríamos tener más confianza para hacer más asertiva la información. Además que aquí hay una cosa yo creo importante que resaltar, William y Lieberman, y es que cuando uno habla de la lucha de los liderazgos sociales, no es porque estén luchando contra alguien, sino que están luchando en favor de la calidad de vida simplemente, y que lo que se pisan son intereses, ¿no? Lieberman, en el caso, por ejemplo, del Putumayo, ¿qué consideras sobre esta pregunta que nos hace Adriana? Sí, precisamente, pues nosotros lo hemos entendido así, y es que pues las luchas, digamos, de estos territorios, la defensa en el tema que estamos siendo incursionados por el tema minero, por las petroleras, por incluso también el tema del militarismo en estos territorios, siempre es la lucha, digamos, por como nos decía un campesino: yo lo que necesito es que me dejen vivir tranquilamente, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Y en eso siempre la gente pues viene insistiendo, es que
Incluso hay comunidades que en este proceso de paz dicen, nosotros no necesitamos que nos den nada, solamente déjenos vivir tranquilamente. Y en eso pues venimos insistiendo y el trabajo en colectivo siempre pues nos ha parecido que fortalece más digamos el trabajo de liderazgo, el que está digamos jalonando los procesos, pero siempre sin buscar protagonismo, siempre como organización nos va a permitir tener por un lado digamos el tema del compromiso, un mayor compromiso, digamos, con la comunidad, con el territorio, una mayor responsabilidad, pero también yo creo que lo más importante es el tema de la confianza que se va creando y se va tejiendo, no solamente entre las personas que conocen, digamos, el trabajo, sino con otras organizaciones y con otras instituciones a nivel de territorio. Entonces yo creo que eso es fundamental. Sirley, yo creo que precisamente es la acción colectiva la que, por ejemplo, desde Somos Defensores se promueve, ¿no? Y de alguna manera también se ejerce esa protección sobre el liderazgo colectivo y sobre las voces colectivas. Sí, pues nosotros trabajamos con liderazgos sociales en todo el país y tenemos que decir que, pues es que realmente la acción colectiva es la que le da el liderazgo social, porque uno no... Si los líderes sociales pues no están haciendo las acciones para ellos mismos porque si no, no sería un liderazgo social, partiendo de allí. Entonces creo que lo colectivo siempre es muy importante y cuando hablamos ya de los temas de protección mucho más lo son. Creo que es un asunto que todavía falta mucho por explorar o por reconocer, porque la gente en los territorios lleva mucho de ventaja sobre estas acciones colectivas de protección y de la manera en que trabajan y de defensa de los derechos también, sino que falta ese es el reconocimiento de esas acciones territoriales. Si uno lo ve pues partiendo por algo que tiene tanto tiempo en el país como las guardias indígenas, por ejemplo, son una forma de protección muy buena para los territorios y de hecho se han replicado en las comunidades afrodescendientes, en los campesinos, ya hay guardias cimarronas, hay guardias campesinas. Entonces creo que sí hay una necesidad de reconocimiento de esas acciones que se están construyendo y que llevan décadas construyéndose desde los territorios. Dione, ¿cómo lees tú esta pregunta en el sentido de lo que se denominaría la comunidad, ¿cierto? Porque muchos dirían pues que cuando se nombra la comunidad es como si fuera un asunto homogéneo, que no tiene diferencias, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de la defensa, de los intereses de esas comunidades con las que ustedes trabajan, ¿de qué estamos hablando precisamente con lo comunitario? Sí, precisamente lo que genera una acción colectiva es encontrar lo que nos acerca como sociedad, ¿cierto? Lo que nos acerca como barrio, lo que nos acerca como comunidad. Lo más, digamos que una de las expresiones más lindas es lo comunitario, ¿cierto? Lo comunitario es lo común, o sea, lo mío en una posición en común, ¿cierto? Yo habito el barrio La Honda como para hacerle una oda, pues, digamos, a este barrio que ha sido tan pujante y que nos ha mostrado, digamos, que es posible unirse en asuntos colectivos. Eso de lo común es donde yo como ciudadano me ubico en esas luchas y en esos asuntos comunes, que es finalmente lo que nos llevan a ejercer liderazgos. O sea, yo creo que uno podría decir que todos los ciudadanos colombianos, o sea, no hablo de ciudadanos, la persona de 18 años, sino el más pequeño hasta el más anciano, es cuál es mi aporte, el mío, que yo debo de hacer a eso de lo común, ¿cierto? A esa sociedad, qué es lo que esa sociedad necesita de mí, porque finalmente es de eso comunitario de lo que yo me voy a lucrar como individuo. Entonces, reconocer, digamos, esas acciones colectivas, vincularse a esas acciones colectivas, por supuesto, nos van a hacer más fuerte como sociedad. No es lo mismo que en el Bajo Cauca, por ejemplo, William esté solo, a que William haga parte de una comunidad que lo acompaña en esos asuntos de lo común, ¿cierto? Y no solamente por la capacidad de vernos muchos, que también tiene un significado importante, ¿cierto? Yo no estoy solo, conmigo hay más personas, sino en ese asunto de la sociedad debería ser una sola y como es una sola, mi aporte a la sociedad es este. ¿Qué es eso común? Daniel lo planteaba ahorita muy bien, no estamos en contra de nadie,
estamos defendiendo acciones colectivas. Esas acciones colectivas que yo solito no voy a tener la misma fuerza que si 10 mujeres del mismo barrio nos organizamos para exigir, por ejemplo, la salud, para hablar de temas como la salud sexual y reproductiva, ¿cierto? El derecho que tenemos como mujeres de decidir si queremos ser madres o no, de la educación que le queremos dar a nuestros hijos, del trabajo que queremos emprender frente a no solamente la manutención económica, sino al desarrollo de hombres y mujeres, es decir, cuáles son mis sueños. A mí no me han preguntado por eso. A mí todo el tiempo me han estado diciendo, hay que trabajar, hay que estudiar, si usted quiere ser alguien en la vida, estos son los paradigmas por los que tiene que transitar. A mí me preguntaran desde pequeño cuáles son sus sueños y venga, yo lo acompaño, que es precisamente lo que hace esta esquina con lo comunitario, es decir, venga, organización de mujeres, ustedes quiénes son, ustedes qué quieren, y venga, nosotros lo acompañamos y como medio, pues en lo que nos compete como medio, ¿cierto? Narrar sus historias, reconocer que hay experiencias colectivas muy parecidas que les pueden servir, digamos, como faro, que la esperanza siempre es posible, que hay que continuar avanzando. Entonces, digamos que ahí también está haciendo un aporte a eso de lo comunitario, de lo común, de la construcción de sociedad. Yo quiero unir aquí tres preguntas por el papel, digamos, de algunas de estas instituciones, unas del Estado y otras desde la sociedad civil organizada, que nos resaltan. Por un lado, nos hace el comentario Jovan Camilo Hernández, dice los recientes excesos de la fuerza pública, tanto de parte de la policía como del ejército, que han incurrido en el asesinato de civiles en Bogotá y Cauca, han generado un fuerte rechazo y han profundizado la desconfianza de los ciudadanos hacia estas instituciones. Y nos pregunta sobre los impactos que esto tiene en la situación de los líderes y defensores de derechos humanos. Entonces, yo quisiera unirlo esta con dos más que nos preguntan sobre el papel de la academia y el papel de la iglesia. Entonces, ¿qué tal, William y Lieberman, si desde los territorios hablamos un poco de esto? Por un lado, si tiene alguna repercusión la confianza o la desconfianza en las autoridades, háblese policía, ejército, en los territorios para su protección, y qué papel ha jugado también la academia y la iglesia en el acompañamiento de ustedes en los territorios. William. Bueno, o sea, precisamente cuando ahora yo me intervenía y me refería de pronto a las debilidades institucionales, yo creo que ese es uno de los retos que también las instituciones, y más que todo la institución militar, debe de asumir también, como en la recuperación de la confianza en las poblaciones, ¿cierto? Porque la verdad es que esa confianza en la institucionalidad militar, pues no, por acá no se tiene plenamente, porque han pasado pues muchas cosas que le dejan muchos sinsabores a la población y muchas cosas que analizar. Pues bueno, entonces pues hay que trabajar un poco sobre esa parte para ganar esa parte de esa confianza institucional, ¿cierto? Porque eso es debilidad institucional. Digamos de que en las instituciones diferentes hay personas en las cuales uno puede confiar, pero no en todas las personas que hay ahí se puede confiar en la institución. Entonces, pues eso es un reto grande que también hay que asumir y que hay que trabajar y que obviamente respetuosamente pues hay que decirlo en los escenarios donde se participe, que esa es una de las tareas grandes que hay que fortalecer. En la parte, pues por eso en la seguridad se toma la medida de autoprotección y prevención, es colectivamente, porque allí es donde uno pues se trata cómo reflejar este tipo de cosas, quién lo hace, a dónde se puede dirigir, o sea, conseguir uno los aliados para uno poder reflejar lo que está sucediendo, porque la verdad es que plena confianza en las instituciones municipales del Bajo Cauca, digamos que no se cuenta. Lieberman, en el caso del Putumayo. Bueno, en el caso de Putumayo, realmente, digamos, en términos de policía o ejército no se tiene confianza. Yo creo que desde la entrada del paramilitarismo, que fue en el 2000, prácticamente acá Putumayo se ha perdido totalmente la confianza en estas instituciones, y pues más con lo que ha venido pasando, pues digamos con mayor
insistencia la gente no confía. Eso creo que se demorará un tiempo en volver, digamos, a hacer, no sé, como lo plantea William, un trabajo más desde ellos mismos y desde en conjunto con las comunidades. Pero yo creo que en estos territorios la confianza hacia estas instituciones se ha perdido desde hace varios años. Y en cuanto al apoyo de la academia y de la iglesia siempre ha estado en estos territorios. Yo creo que ha sido la única de las instituciones que siempre ha estado acompañando los procesos, digamos, no con ese evangelio como se percibe, pero sí con un trabajo más comunitario, más de organizativo, más de estar siempre alerta, digamos, en cuanto al trabajo social. Y la academia realmente, pues, muy incipiente porque es doloroso decirlo, pero Putumayo no cuenta con una universidad. Hasta el momento, todo estudiante que termina grado 11, pues, por eso fácilmente cae en grupos armados o sale a cultivar cultivos ilícitos porque no hay otras alternativas. O sea, salir de aquí a estudiar una carrera es muy difícil, o sea, costoso para estar fuera del territorio. Entonces, pues realmente no hay las garantías tampoco en ese sentido. Lieberman, muchísimas gracias. Ya debemos ir cerrando porque habíamos quedado 11:30 en punto para que la Esquina Radio pueda seguir también con su programación habitual. Así que a Sirley Muñoz de Somos Defensores, muchas gracias, Sirley. No sé si quieras despedirte algo cortico. No, yo ahora solo una cosa muy chiquita con lo que decía Lieberman. Creo que también tenemos que mirar los liderazgos religiosos en los territorios, que es algo con lo que tenemos deuda, que desde las diferentes iglesias hemos detectado que la gente también está en riesgo, quienes ejercen ese liderazgo religioso están en alto riesgo y son personas que acompañan a las comunidades de manera permanente, como lo dice Lieberman. Solo quería resaltar eso. Gracias, Sirley. Dione, yo creo que me tomo el atrevimiento de tomar la voz por los medios de comunicación y organizaciones que estuvimos en esta campaña y agradecerte a vos y a la Esquina Radio por habernos llamado y haber liderado este espacio tan importante. Bueno, Daniel, yo creo que el agradecimiento es mutuo, no hubiera sido posible sin la ayuda y el acompañamiento de cada una de las organizaciones que nos acompañan, sin la fe, digamos, sin la confianza con la pregunta que hacías ahorita, Daniel, de los líderes y las lideresas de contar sus historias y permitirnos irradiarlas. Y la invitación es para que sigamos haciendo escuchas activas todos y cada uno de los ciudadanos, pero tomando posiciones. O sea, cuando digo posiciones no es de un lado ni del otro, quiero ser insistente con eso, sino cuáles son esos comunes que como sociedad tenemos y que necesitamos acompañar. Los invitamos a que revisen las páginas, ahí están todas las audiocartas que nos escribieron los líderes. Esto continúa, Daniel lo planteó al principio, seguimos levantando la voz por los líderes, defensores y defensoras de los derechos humanos y por los líderes y lideresas en general. Hoy por ellos, mañana tendremos otra causa para seguir articulándonos y uniéndonos. Mil y mil gracias a todos y a los que nos escucharon, pues por supuesto también para que nos acompañen en estos caminos. Gracias, Dione. A Lieberman Rengifo, también muchas gracias desde el Putumayo de la Red Cantoyaco y un abrazo para toda la gente que está informando en medio de este contexto. A William Muñoz también desde el Bajo Cauca, que saben que cuentan acá con espacios de comunicación de manera permanente para que podamos seguir acompañándoles y ustedes sepan que cuentan con nosotros. Un agradecimiento muy especial también para todas las instituciones, organizaciones, medios de comunicación, la Esquina Radio de Justicia, Corporación Jurídica Libertad, Radio de Paz, Diario de Paz, Corporación Región, Hacemos Memoria, Viva la Ciudadanía, Colectivo El Ojo de la Aguja, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica LERI y la Agencia Internacional de Noticias Presenza, que estuvieron pues en esta campaña, y un agradecimiento a Cecilia Mora, a Edilberto, a Flor Gallego, a Julio Rengifo, a Claudia Lopera, a Ginette Pérez, a Luz Elena Galeano, Luz Elena Salas,
Ana Sofía Rodríguez, Yolanda Perea, Joana Maturana y Carmen Huaquetá, que fueron las voces de estos 2 meses de la campaña Liderazgo Sin Miedo. A todos los que estuvieron acompañándonos a través de los Facebook Live de La Esquina Radio, de Hacemos Memoria, gracias. A quienes estuvieron escuchándonos a través de los 101.4 FM de La Esquina Radio también, un abrazo muy especial, especialmente a la gente del barrio La Holanda, La Honda, en la Comuna 3 de la ciudad de Medellín, la gente de La Honda que estuvo pendiente, y les agradecemos pues por este espacio y esperamos volvernos a encontrar muy pronto para seguir conversando sobre este tema urgente para la sociedad colombiana. Mi carta va dirigida directamente al gobierno nacional. Quiero escribirles en el día de hoy para pedirles que por favor tengan mucha mayor atención en el Bajo Cauca, en las organizaciones sociales, por favor mayor inversión, que nos acordemos de que el campo es el principal ente que le da economía a un territorio, porque si nosotros no cultivamos, nuestros productos nunca llegarían a las grandes ciudades, que son los grandes consumidores. Decirles que nos miren, que se den cuenta que queremos trabajar, que somos cultivadores humildes, que tenemos una cantidad de riqueza cultural, espiritual y ancestral en el Bajo Cauca. Donde pongan los ojos acá, nosotros vamos a poder sobrevivir, gestionar mucho más la economía. No solo somos conflictos, no solo somos ilegales, minería, extinción de dominio, también somos cultivadores, también somos comunidades indígenas, comunidades campesinas, grupos afro, que se den la oportunidad de conocernos, pero también de invertir, también de ayudarnos, también de apoyarnos como líderes sociales, y que podamos continuar con esta lucha de derechos, de recuperación de tierras, de poderle aportar a un buen país y a poder aportar un país mejor desde lo campesino, desde lo indígena, y así podamos tener un buen futuro para el país de Colombia. Mi nombre es Cecilia Mora, soy cacica de comunidad indígena de la comunidad Puerto Santo y soy una líder con mucho valor. Una producción de La Esquina Radio en conjunto con las organizaciones aliadas de la campaña Liderazgo Sin Miedo. Visita nuestro sitio www.laesquinaradio.com y conoce más de esta campaña.